417 años ya han pasado, pero tus palabras siguen aún vigentes, aún fuertes. Todavía sentimos que retumban en nuestro interior. Estas palabras son las de Giordano Bruno, un mártir, un poeta, un filósofo, un revolucionario de los ideales, que vivió hace más de 400 años, quien se enfrentó al poder de una manera coherente y sin miedos, sin vergüenza, con mucha pasión. Quizás podía pasar por no creyente, por ateo, pero no lo era, porque él comprendía mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Situémonos en esa época, hace más de 400 años, cuando todavía la idea de que la Tierra era el centro del universo recorría la mente de quienes vivían ahí. Todavía seguía vigente la creencia que Aristóteles había impartido en todos, era que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba por donde quería alrededor de ella, y que las estrellas eran luces que vagaban por algún lado sin sentido. Giordano Bruno aclaró esto diciendo que no era así. Pero obviamente en ese momento no lo podían comprender. O quizás sí lo podían comprender. Pero esto significaba una verdad que liberaría al hombre. Por lo cual, al poder de turno en ese momento, el poder religioso, que era el más fuerte que había en ese momento, y que aún sigue vigente, no le convenía. Ya Galileo había incursionado en esta idea de que el universo tenía una especie de forma, de que la Tierra era la que se movía y no el resto del Sol, y que estaba en expansión. Pero había sido obligado a arrepentirse. ¿Era eso o la muerte? Y eligió arrepentirse, desdecirse de sus palabras. Caso contrario pasó con Giordano Bruno, quien antes de morir, incluso antes de morir, recitaba conocimientos a quienes los estaban por matar. Entonces mostró muchas cosas. Primeramente, que la verdad tiene que decirse aunque esto signifique morir. También mostró el valor de conocer esa verdad, y es el no tener miedo a la muerte. Porque la muerte no existe. Es simplemente un envase que tenemos, el cual estamos, que lo vamos a dejar y que después quizás volvamos a recuperar en otro estado. Y estos conceptos los manejaba hace más de 400 años. Hoy sabemos que el universo está vivo, de hecho nos piden que busquemos vida a nosotros mismos en otros planetas. Por lo cual, ese concepto del pasado que se quería instaurar en la humanidad, Giordano Bruno lo dijo y hoy lo vemos hecho realidad. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántos conceptos de quienes gritan hoy, de quienes nos están diciendo la verdad, como la realidad extraterrestre, la realidad espiritual, la realidad de la energía, y que nosotros nos obligamos a través del sistema a no creer y a no aceptar, en un futuro van a ser reales? Entonces, si estos conceptos ya son reales, ¿por qué no los aceptamos? Es momento en que despertemos y empecemos a aceptar estos conocimientos y estos conceptos verdaderos que nos liberan. Giordano Bruno lo hizo, lo realizó y murió por esa verdad. Galileo Galilei a abjurar, es decir, a negar sus posiciones.
científicas y sus observaciones. A retractarse. A retractarse completamente. Y también lo declararon, y afortunadamente tenemos las declaraciones y los textos, pero lo declararon hereje en ese sentido por el Santo Oficio. Siempre es bueno recordar estos pasajes porque cuando Galileo Galilei, él es humillado, es decir, se le ofreció retractarse, él lo aceptó. Pero no se le ofreció de alguna forma mantenerse como él estaba, sino que fue humillado. Fue humillado, fue entre al Santo Oficio en el convento de Minerva, y se le vistió con unas túnicas blancas, que es símbolo de la humillación. Y bueno, se cuenta, según los textos, y todos los amigos lo pueden conocer, él dijo: yo, Galileo Galilei, difunto de Vicente Galilei, de 70 años de edad, digo, con la ayuda con la ayuda de Dios, que creeré siempre en lo que sostiene la Santa Iglesia Católica. Y en ese sentido, Cristian, hay otra pregunta que es bien controversial, que tiene relación con que el universo es infinito. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ese es otro gran caso, el caso del universo infinito. La Biblia, en aquellos tiempos también, y hoy día también, dice que el universo no es infinito. El universo tuvo un principio, y ese principio fue el momento de la creación en el día 1, según la Escritura. Por lo tanto, la Biblia, la Biblia y la religión católica dice que hay un principio. Un principio. El origen. El origen, efectivamente. El modelo es claro, ¿ya? Tanto en el heliocentrismo, en el geocentrismo, Dios crea el universo, lo pone en el centro, o sea, Dios crea la Tierra, lo pone en el centro del universo quieto. Arriba están las estrellas y el cielo y Dios. Y abajo está, la lava de los infiernos, el adversario, y Judas acompañándolo, que siempre el Judas el primero de todas las cosas en el infierno. Pero pues bien, eso era la posición que estuvo durante muchísimo tiempo vigente, hasta que apareció un gran filósofo también italiano que se llamó Giordano Bruno. Uno no puede pasar por esta historia sin recordar a Galileo Galilei y Giordano Bruno, quemado en la hoguera en el 1600, por sostener, gracias a las observaciones, que el Sol es una estrella más. Fíjate lo que sostuvo. En 1600. 1600. El Sol es una estrella más. El universo contiene un número infinito de estrellas. Mira, para todos los amigos que les gusta la ufología, pues Giordano Bruno es un precursor también, porque fue uno de los, quizá el primero que sostuvo que en este universo tan grande, ilimitado e infinito, tiene que haber planetas con vida y con inteligencia y con seres tan parecidos a nosotros. Giordano Bruno. Entonces, ¿por qué Giordano Bruno es relevante? Porque lo que hizo fue fundar el espíritu de la investigación científica al sostener en sus documentos que el universo es infinitamente grande hacia arriba e infinitamente pequeño hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede, Julita? Que cuando uno se da cuenta en la actualidad de la realidad gracias a las observaciones, tenía razón, pues. Lo que vimos hace poco en Marte, por ejemplo, que encuentran agua. Efectivamente. Entonces, hacia arriba, ahora con los grandes telescopios sabemos que es el universo. Mira, el universo científicamente hasta el día de hoy tiene un principio en el Big Bang, en ese sentido, pero se pierde en el infinito del origen. O dicho de otra forma, es infinito también el universo, en los agujeros negros. Por ejemplo, claro, tú subes, pero donde están los agujeros negros son puentes hacia lo infinito.
Giordano Bruno tenía razón. Después, también cuando uno observa con los colisionadores de hadrones, con los aceleradores de partículas, y hacen chocar los protones y empiezan a salir partículas, las más pequeñas son los quarks, los ladrillos de la existencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, uno se da cuenta que hacia abajo también la investigación se hace infinita. Giordano Bruno tenía razón. Fundó todo lo que es la investigación científica, todos los investigadores, todos los directores de investigación, departamentos de investigación de todas las universidades, le deben mucho a Giordano Bruno al sentar estas bases. Sin embargo, fue condenado y también vale la pena recordarlo porque la condena de Giordano Bruno comenzó el 21 de mayo del 1591, cuando su, en principio, protector, un noble veneciano que se llamaba Giovanni Mocenigo, que primero lo protegió, después lo acusó a la Santa Inquisición. Es llevado Giordano Bruno al Vaticano, donde es apresado y encerrado en el Palacio del Santo Oficio. O sea, cuando uno pasa en el Vaticano y ve el Palacio del Santo Oficio, bueno, estuvo ahí durante 8 años, prisionero Giordano Bruno. Fue condenado y se le declaró blasfemo, hereje, inmoral. También se le ofreció a él retractarse. Pero a diferencia de Galileo Galilei, Giordano Bruno no se retractó. De todos los símbolos religiosos, él solamente había aceptado la cruz. Le ofrecieron besar la cruz antes de ser quemado. Rechazó besar la cruz. Hasta que el 20 de enero del 1600, el Papa Clemente VIII lo manda ya condenado a ser quemado en la hoguera. Fue calificado como impenitente, pertinaz y obstinado al no aceptar retractarse. Antes de que fuera quemado, todos sus manuscritos, recuerda que en él entonces eran manuscritos de puño y letra. Claro, y también recordar que no había separación entre los poderes del Estado y la religión, o sea... Estaban juntitos. Uno solo. Así es. Pues bien, sus manuscritos quemados en la plaza pública de Roma. ¡Qué dolor más grande! ¿Cuánto se perdió ahí? ¿Cuánto trabajo, cuánta investigación? Y fue muy prolífico. Se salvaron algunos documentos, pero muchos se perdieron en esa quema. Hay que quemar a este diabólico Giordano Bruno. Pues bien, antes de ser quemado, él dijo, tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. Cuando se le va encendiendo el fuego, se cuenta que él dijo que quería morir como mártir y que su espíritu subiría con las llamas al paraíso. Pues bien, estas sentencias iniciales de Giordano Bruno y Galileo Galilei son el gran reflejo del conflicto, el abuso, por un lado, del poder de la fe en aquel siglo. Giordano Bruno, un filósofo, un revolucionario, asesinado por la Santa Inquisición, juzgado por la Santa Inquisición, obligado a que mintiera, a que se desdijera, a que no creyera en sí mismo, en sus conocimientos que venían desde el interior, transmitido vaya a saber por qué energía. Pero no lograron hacerlo. No lograron que mintiera. Siguió gritando la verdad. En los evangelios podemos leer, por ejemplo, una frase que viene al caso de esta situación, y es: quien quiera salvar su vida, la perderá.
¿Y a qué se refiere esta frase? ¿Se refiere que si estoy en una situación límite tengo que dejarme morir? Significa que quien quiera salvar su vida, y en este caso de una manera material, la perderá. Pero no la va a perder de una manera material, la va a perder de una manera espiritual. Era algo que Giordano Bruno entendía a la perfección, y él obviamente así lo pidió. Maten este cuerpo, pero mi espíritu es eterno. Una frase sublime que Giordano Bruno compartió, gritó, fue: morir como muero yo no es la muerte, no. Morir así es la vida. Vuestro vivir es la muerte. Y esto era lo que él explicaba y era el concepto exacto de lo que el Cristo había dicho, de que el que quiera salvar su vida la va a perder. Aún él, siendo un filósofo no creyente en esa religión, que en ese momento obligaba a creer, tenía estos conceptos interiorizados, vivía de una manera crística, sin ser de ninguna religión. Y este concepto para esa época, hace 400 años, era una herejía absoluta. Hoy sabemos que la mayoría de las religiones están corrompidas. No así todos los que están dentro de ella, pero sí las religiones están en su mayoría corrompidas. Y lo que tenemos que aprender de esta gente, de estos revolucionarios espirituales, como lo fue Giordano Bruno, como lo son los que gritan ahora, es entender estos conceptos sin mezclarlos con ninguna obligación religiosa, política o social. Porque son conceptos espirituales que brotan de nuestro interior y que se plasman en la materia después de haberlos entendido, no antes. Vamos a ver esta confesión que ante la Santa Inquisición Giordano Bruno expuso para que podamos comprender en su totalidad la verdad de este mensaje. Cuando dije que los procedimientos usados por la Iglesia no son los de los apóstoles, ya que la Iglesia utiliza el poder y no el amor. Cuando dije esto, no erraba. Cuando dije que mi filosofía era la libre búsqueda y no el dogma, no erraba. Me equivoqué, creyendo que podía pedirle a la Iglesia que combatiese un sistema de superstición, de ignorancia, de violencia. Erraba. Yo, cuando creí que podía reformar la condición humana con ayuda de este o aquel príncipe, he visto a todos esos dirigentes. ¡Qué mortificación! Enrique III, rey de Francia. Sangre. Isabel de Inglaterra. Sangre. Rodolfo II de Augsburgo. Sangre. Y para colmo, el monarca, que cree que puede alzarse como el más alto de todos. Esta noche veo en esta sala sangre. ¡Qué desespero!
Pedirle al que tiene el poder que reforme el poder. ¡Qué ingenuidad! Si queréis mi confesión, aquí la tenéis. Es la confesión de una derrota. Esta frase final es la confesión de una derrota. ¿Qué está queriendo decir? Nos hace recordar a la frase de Cristo, de Jesús crucificado, del grito del Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esto? ¿Que ellos dejaron de creer? ¿Que dejaron de tener fe? ¿Que se sienten derrotados de verdad? ¿O tiene un significado más profundo? Yo creo que cuando Giordano Bruno dice es la confesión de una derrota, es que comprendió que la humanidad nuevamente volvió a elegir a Barrabás. Nuevamente, en vez de aceptar estos conceptos profundos espirituales que llevarían a la evolución humana, a subir el escalón para comprender algo más, y no tener que esperar 400 años para entender que era así, él comprendía que esto estaba sucediendo, por lo cual se daba cuenta que la humanidad estaba en derrota ante el demonio, ante el tentador de la materia, ante quien en su momento le dio elegir a la humanidad entre Barrabás y Jesús. Y la humanidad eligió Barrabás. Entonces, cada día de nuestra vida tenemos que elegir entre Jesús y entre Barrabás, entre el Cristo y entre el demonio, entre la energía negativa y la energía positiva, como quiera llamarlo. Pero todos los días tenemos que elegir para qué equipo vamos a jugar. Queremos dejarte para el final el discurso, el poema de Giordano Bruno, para que el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Y algunos pensamientos que también él nos dejó. Bruno, Giordano, que aún estás presente, que estás acá con nosotros, que recorres los corazones de quienes creen en tus palabras, de quienes creen en tu verdad, de quienes la aceptan y lo viven día a día. Este es nuestro pequeño homenaje después de 417 años para vos. Gracias por estar en este programa y gracias por acompañarnos. Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida, vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, soy yo. Decid a vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño, decidle que a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios. Mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decidle que 10 años con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí ante el martirio, de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Mas basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra,
¡Cobardes! ¿Qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? ¡Ah! ¿Tembláis? Es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo y soy quien va a morir.